el año, la Asamblea Nacional ha aprobado el Código Orgánico del Ambiente, el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea y debate la ley contra la especulación en el valor de las tierras. En total, han sido 15 las leyes aprobadas en lo que va de este 2016. Amigas y amigos, bienvenidos todos. Yo soy Belkis Sánchez, esto es Tesis y Antítesis. Virgilio Hernández, asambleísta por el Movimiento País. Asambleísta Hernández, ¿qué puede esperar el país y la ciudadanía del trabajo legislativo para el 2017? Que vamos a seguir actuando con absoluta responsabilidad, con coherencia, pensando sobre todo en el interés de las mayorías y del país. Y que la próxima asamblea que se inaugura en mayo del 2017, sobre todo piense que se debe a su pueblo y a los intereses de la patria. Luis Fernando Torres, Cambio PSC. Asambleísta Torres, ¿qué puede esperar la ciudadanía y el país del trabajo legislativo para el 2017? Ojalá no tengamos más controles ni más impuestos, necesitamos leyes que reconozcan las libertades, los derechos y sobre todo estimulen la creación de empleo y de trabajo. La sesión se extendió por cerca de 5 horas. Allí, con 97 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea se pronunció a favor de la ratificación del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, instrumento calificado por distintos sectores como beneficioso para la producción ecuatoriana. Soledad Buendía, ponente del informe, y el independiente Luis Tapia. 28 países de la Unión Europea, más de 513 millones de posibles compradores para nuestra quinoa, para nuestra pitahaya, para nuestro amaranto, para nuestros productos artesanales, para los productos que hacen las manos del Ecuador. Sin duda, marca un futuro promisorio para nuestros productos y para nuestra gente. Si bien la oposición legislativa destacó la importancia del acuerdo, lamentó que su aprobación no se haya producido en los primeros años del actual gobierno. Así lo manifestaron Patricio Donoso de Creo y Moisés Tacle del Partido Social Cristiano. Por supuesto, más vale tarde que nunca y vamos a votar a favor, por convicción. Los acuerdos comerciales son instrumentos muy importantes en el manejo del entorno internacional de los países en el siglo XXI. Hubo quienes además expresaron preocupación por ciertos aspectos del documento. Antonio Pozo, de Avanza, habló, por ejemplo, del impacto en el ámbito agropecuario. Los productos que masivamente pueden ingresar desde el mercado europeo acá, sobre todo en el ámbito de hortalizas, de papas, de arveja, de frijol y muchos otros granos que vienen con precios subsidiados, pueden complicar a nuestros productores, especialmente en la zona de la sierra. De otro lado, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, en su calidad de asambleísta, habló de las consideraciones a tomar en cuenta respecto del plan de implementación necesario para que este acuerdo pueda beneficiar a todos los sectores. Lo principal que debemos mantener son mesas de diálogo permanente con los diferentes sectores, con el sector empresarial, con los sectores productivos que están anclados al cambio de la matriz productiva, como son los sectores de la economía popular y solidaria, con los sectores agrarios de nuestro país, con el sector campesino, con los gremios, para receptar las demandas en torno a la implementación del acuerdo y tomar las medidas necesarias en cuanto al fomento y desarrollo de todos los sectores económicos y productivos. Fueron 16 en total las intervenciones registradas. Tras su aprobación, corresponderá que el documento sea remitido al Ejecutivo para su posterior vigencia a partir de enero próximo. Y bien, vamos a iniciar de inmediato este debate político con usted, asambleísta Torres, empezando por el tema del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Usted votó a favor de este instrumento internacional. ¿Por qué? Probablemente sin mi voto y sin los votos de los demás miembros de la oposición, el acuerdo no se hubiera aprobado porque muchos legisladores del oficialismo simplemente no votaron. Entiendo que Virgilio también estuvo ausente o de reemplazo, pero la oposición fue determinante para que se apruebe un acuerdo que desde mi punto de vista abrirá la frontera productiva del país, servirá para generar empleo y en último término para que la economía ecuatoriana, ahora en recesión, pueda encontrar la ruta del crecimiento económico. Una vez que entre en vigencia ese acuerdo, el 95% de los productos ecuatorianos ingresarán
a la Unión Europea con 0 arancel y un 60% de productos de la Unión Europea ingresarán al Ecuador también con 0 arancel. En definitiva, gana el Ecuador antes que la Unión Europea en una primera parte. Pero en el ámbito fundamentalmente de productores agrícolas, de legumbres o de frutas, se va a producir una reducción inmediata de cerca del 25% de los aranceles. Pero lo más importante desde mi punto de vista es que el acuerdo comercial con la Unión Europea le abre nuevas posibilidades a la sierra ecuatoriana. La costa se consolida con productos tan importantes como el banano, el atún, el camarón, pero la sierra, que ha estado un tanto rezagada en materia de exportaciones, ahora tiene una nueva oportunidad. Y dentro de la sierra, el centro del país, con mi provincia, la de Tungurahua, cuyos productores van a tener un mercado importante, los de calzado, los de textiles, los de alimentos elaborados, los de la metal mecánica. Y también en el acuerdo, afortunadamente, se protege la producción interna. Aquellos que están vinculados a los lácteos no tienen de qué preocuparse porque, por ejemplo, allí los productos ecuatorianos no competirán con los europeos durante un buen tiempo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, el asambleísta Torres hacía referencia a un hecho que es cierto. Usted no estuvo en la sesión donde se aprobó el acuerdo comercial multipartes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las inquietudes que usted mantiene respecto de este instrumento? Sí, efectivamente, yo no estuve presente, actuó en esa sesión mi alterna y quiero señalar que, en primer lugar, entiendo el contexto en el que se firma, entiendo que básicamente están pronto a vencerse las preferencias arancelarias que el Ecuador tiene con la Unión Europea, en las que de manera inmediata 400 subpartidas se pondrían en una situación desventajosa. Entiendo las condiciones también. En ese sentido, comparto más bien con el criterio del presidente de la República, que en reiteradas ocasiones ha señalado que si no serían por las circunstancias que se vive en la región y en el Ecuador, no habría firmado este acuerdo con la Unión Europea. De la misma manera, creo que es un acuerdo en el que se han logrado efectivamente proteger a productos y productores ecuatorianos, y al mismo tiempo me parece que se permite con esto que más del 99% de los productos agrícolas puedan ingresar al mercado europeo y el 100% de los productos pesqueros e industriales, ¿sí? Sin embargo, yo tengo dudas sobre todo en el mediano y el largo plazo. En el mediano plazo sí tengo preocupaciones de sectores que puedan ser desfavorecidos. 30 segundos. ¿Hasta qué punto? Si bien ahora están protegidos los productos lácteos, ¿no? Efectivamente, y así lo estarán por varios años, sin embargo, ¿hasta qué punto se puede tener una relación comercial con productos que están claramente subsidiados en el ámbito europeo? Por eso, por estos recelos, sin dejar de entender las circunstancias, sin dejar de entender las necesidades concretas de este momento, pero por estas dudas que yo tengo, sobre todo el mediano plazo y cómo podrían ser afectados sectores sensibles del país, es que yo no participé y actuó mi alterna. Correcto, asambleísta Hernández. Gracias, asambleísta Torres. En efecto, este punto que plantea el asambleísta Hernández había sido en materia de discusión y también de preocupación durante la discusión del acuerdo comercial con la Unión Europea. Esta preocupación, reitero, sobre lo que podría pasar a mediano plazo con respecto a los productos de la sierra. Va a tomar tiempo la desgravación completa, 5 años, 7 años e inclusive 17 años. No solamente está protegida cierta producción agrícola y ganadera nacional, como el tema de los lácteos, también otros productos agrícolas. Estos sectores van a estar suficientemente protegidos durante un buen tiempo hasta que estén preparados para competir. El Ecuador gana con el acuerdo de libre comercio. Con este acuerdo hay mayores posibilidades de crear empleo y trabajo. Sobre todo se abre un camino para que el Ecuador deje la recesión. Es que si no se firmaba el acuerdo con la Unión Europea, simplemente la economía ecuatoriana, que está mal, hubiera empeorado aún más. El problema se presenta por el hecho de que el Ecuador aprueba este acuerdo 4 años después de que lo hicieron
Perú y Colombia. El 2012, Perú y Colombia suscribieron el acuerdo. En el Perú, tantos beneficios ha generado el acuerdo que sobre todo las pequeñas y medianas industrias y negocios han prosperado porque han encontrado un nuevo mercado. No obstante, asambleísta Torres, se había manifestado que estos 4 años han permitido al Ecuador mejorar las condiciones de negociación y contar con un acuerdo que no ponga en desventaja justamente a los productores ecuatorianos. Es el pretexto. Desde un comienzo no quisieron firmar porque muchos en el gobierno comparten la posición de Virgilio, 30 segundos. que ha sido coherente, pero no quisieron firmar el acuerdo de libre comercio, torpedearon y nos hemos quedado detrás de Colombia y de Perú. Ellos han ganado, ellos tienen más inversiones extranjeras directas, pero también hay algo. Vamos a importar productos para nuestra producción a un valor más bajo, insumos, fertilizantes, inclusive semillas. Gana el productor ecuatoriano cuando puede comprar buenos productos europeos, básicamente alemanes, para el proceso productivo a un menor costo. Correcto, gracias asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, creo que estos años que finalmente con lo que se ha logrado es una adenda, porque es una adenda de adhesión. Eso es en definitiva lo que se ha logrado ahora. Se ha podido discutir temas importantes como el acceso a mercados y en el acceso a mercados defender algunos de los productos ecuatorianos. De igual forma, una defensa del interés comercial del Ecuador, por ejemplo, para el caso del banano, lo que tiene que ver con contratación pública, lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Este es uno de los temas más importantes, seguramente, que se discute en el acuerdo, lo relacionado con servicios, con comercio, con desarrollo sostenible. Me parece que ha sido positivo que se pueda discutir estos temas de manera particularizada en lo que se refiere al Ecuador. Y efectivamente hay un mercado de 513 millones a los cuales podrían acceder los productores y los productos ecuatorianos. Pero también, y aquí está el problema, no olvidemos que las repercusiones de estos acuerdos se ven en el mediano y en el largo plazo. Y entonces, si no se toman medidas adecuadas, esos sectores podrían verse agravados. Por eso yo coincido con lo que señalaba la presidenta de la Asamblea. Creo que es importante que el Estado pueda tener un monitoreo permanente de cómo se desenvuelve el acuerdo. En la intervención que pude escuchar de la presidenta de la Asamblea, ella planteaba dos cosas fundamentales: que exista un informe quizá anual, pormenorizado y de manera profunda de qué pasa con el acuerdo. Y si se ve que hay sectores que pueden verse afectados, que se tomen las políticas públicas necesarias para poder contrarrestar los efectos del acuerdo. Esta fue la primera propuesta. Y la siguiente propuesta, que también me parece interesante, es que se pueda precisamente lograr mesas de diálogo con esos sectores que podrían ser afectados para lograr también que puedan ser parte en las soluciones que se encuentren como Estado. De tal manera que esto ya veremos. Yo le vuelvo a señalar, sostengo algunas dudas y por eso precisamente actuó mi alterna en esa sesión. Correcto, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Este sin duda ha sido apenas uno de los temas que marcó justamente el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional en este año, el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Pero también hubo otros tantos que concitaron la atención y particularmente en este último mes. Sobre eso vamos a dialogar en el siguiente bloque de tesis y antítesis. De momento, una breve pausa, no se vayan. Tesis y antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Los cambios incorporados fueron varios. Previo a la votación del proyecto de Código Orgánico del Ambiente, correspondió al ponente del informe y presidente de la Comisión de Biodiversidad, del asambleísta Carlos Viteri, la exposición de las últimas modificaciones al texto. Se incorporó la facultad de la Autoridad Ambiental Nacional para redelimitar o cambiar la categoría de las áreas protegidas cuando éstas no cumplan sus funciones biológicas y ambientales iniciales. Viteri agregó que en el código se garantiza el derecho de los propietarios de tierras ancestrales.
para que puedan tener la titulación de sus tierras, para que puedan heredar estas tierras a sus descendientes, entre otros derechos. Obviamente, sin perder de vista la necesidad de la protección ambiental. Asimismo, que se ratifica el mandato de la consulta popular del 2011 sobre la realización de espectáculos públicos con animales, pero con una aclaración. El COA dispone la obligación de regulación por parte de los GATS a la pelea de gallos, rodeo montubio y toros de pueblo. El legislador agregó que se incorporó el fomento de uso de energía renovable para mitigar efectos del cambio climático, la promoción de la participación estratégica de los recicladores para el manejo de residuos sólidos en las ciudades, al tiempo que se norma el principio de la reparación integral con procedimientos técnicos para determinar la magnitud de daños ambientales. Pero al mismo tiempo se incorpora un sistema innovador para la aplicación de sanciones que ya no dan lugar a la subjetividad ni al ojo de buen cubero. Con estos y otros cambios, la norma fue aprobada con 75 votos positivos. Ahora deberá pasar al Ejecutivo para la sanción correspondiente. En este bloque nos vamos a concentrar en otros temas que han marcado la agenda legislativa, como ya lo habíamos anunciado. Uno de ellos, la aprobación del Código Orgánico del Ambiente. Asambleísta Luis Fernando Torres, está pendiente la sanción del Ejecutivo. No obstante, hubo varios elementos incorporados en el informe final. Por ejemplo, los GAT regularán las peleas de gallos, rodeos montubios, corridas de toros. ¿Le satisface a usted esta solución? Me abstuve, no voté a favor ni en contra porque el código, además del tema que usted menciona, multiplica los controles y encarecerá el proceso productivo, porque deberán conseguir más permisos aquellos que se dedican a las tareas más complejas como a las más simples en el proceso productivo ecuatoriano. En cuanto a la regulación sobre el tema de los rodeos montubios, sobre las peleas de gallos por parte de los municipios, existe una equivocación, porque los municipios lo que podrían fundamentalmente es indicar cómo se celebran, pero no tendrían posibilidad alguna de pronunciarse si pueden o no realizarse. Pero esa no es la idea, porque se ha manifestado que se va a respetar, por ejemplo, los resultados de la consulta popular. Pero en corridas de toros 2011. con muerte, allí Ajá. no hay ningún problema porque se dice que el pronunciamiento popular se respetará, pero en lo otro sí quedan varios cabos sueltos y por esa razón, sobre todo quienes se dedican a la crianza de los gallos están sumamente preocupados. Entiendo que miles de personas acudieron a Carondelet para pedirle al presidente que corrija el error en el que incurrió la Asamblea Nacional cuando incorporó esta norma que da a los municipios fundamentalmente demasiadas competencias sobre un tema en el que no deberían pronunciarse acerca de si se efectúan o no ese tipo de eventos. No solamente las peleas de gallos, también están incorporados allí los rodeos montubios con lo que implica. 30 y esa es la razón por la cual, sobre todo asambleístas, mujeres del oficialismo, como la asambleísta Guevara de Naranjito, han expresado su protesta, y la propia asambleísta de Valencia del oficialismo, y lo han hecho con razón. Y junto a ellas otras asambleístas del oficialismo de Tungurahua, de Chimborazo, de Pichincha. Entonces el tema es complicado, creo yo, para el oficialismo al haber aprobado una norma que deje en el limbo tradiciones propias de nuestro pueblo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué dice usted? ¿Satisfecho con el documento final del código? Mire, yo creo que en primer lugar es lamentable que un código tan importante, finalmente la discusión mayor haya sido en torno a las peleas de gallos, a las corridas de toros, a los rodeos, cuando en el código hay temas sustanciales. Todo lo relacionado a lograr este equilibrio entre desarrollo, por un lado, y también lo que tiene que ver con la sustentabilidad, la sostenibilidad del ambiente, me parece que es el aspecto medular. Lo relacionado con la protección al patrimonio natural, el cambio climático, que es un tema de preocupación en este momento del mundo, es parte de las agendas de los principales países del mundo, de los organismos internacionales y también de nuestra región. Lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad, todo lo relacionado a sustancias peligrosas
y dañinas al ambiente, el cómo se aplica también principios tan importantes como el que contamina paga. En general, me parece que son temas centrales. El régimen sancionatorio que se establece en el código son realmente temas trascendentes para hacer presentes los derechos de la naturaleza. Yo lamento que finalmente la discusión haya sido reducida a un tema en el que creo que se encontró un adecuado punto medio. En el código no se prohíbe, no se puede prohibir jamás lo que tiene que ver con rodeos montubios, lo que tiene que ver con expresiones como la pelea de gallos o estos eventos, ¿no? Que yo ya he expresado mi criterio personal, ¿sí? Yo no creo que por justificaciones de orden cultural pueda establecerse o admitirse lo que tiene que ver con espectáculos que generen violencia. Pero más allá de eso, también entiendo que los cambios en la cultura son más lentos. Por eso me parece que es adecuado este punto, que de acuerdo a las realidades, a las condiciones concretas en cada uno de los municipios se regule. Ya lo de la consulta está definido y en los otros temas, en cada municipio, mirando las condiciones concretas, se regulará. Me parece que es la medida más adecuada, que no polariza. Creo que esa medida no deja satisfecho a nadie y por eso me parece que es positiva, porque ayuda a tener una respuesta global como sociedad. Correcto, gracias asambleísta Hernández. Ahora les quiero proponer hablar de otro tema que sin duda marcó la agenda y tiene que ver con el proyecto de ley para evitar la especulación en el valor de las tierras y fijación de tributos. Urgente en materia económica, llegó desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la lectura que se hace de cómo va quedando este proyecto de ley? En mi intervención en la Asamblea dije que la ley de plusvalía beneficia a las empresas mineras y perjudica a los propietarios de inmuebles. Se consagra en una disposición escondida al final en el proyecto de ley beneficios tributarios para las empresas mineras para que comiencen a pagar las ganancias extraordinarias, no en la venta de terrenos, sino en la venta de oro, plata, cobre, después de los 4 años de la inversión realizada. Una ventaja que van a tener las mineras, pero que no van a tener aquellos que vendan los bienes inmuebles, que van a pagar, por el contrario, 75% sobre la ganancia extraordinaria. Es una ley perversa porque no ayuda a que el país deje la recesión y encuentre el camino del empleo, baja las expectativas en la economía, es un virus que se inyecta en la economía ecuatoriana simplemente para paralizarla. Por ello dije y reitero, es una ley perversa, hay maldad detrás de esta ley porque no se le permite al país recuperarse. Pero lo grave que tiene este proyecto es que las ganancias que ahora son legítimas en la venta de inmuebles, de un plumazo se convierten en ilegítimas. ¿Y cuál es la razón para que lo que es legítimo ahora, de un plumazo, sea ilegítimo? Criterios que tienen premisas equivocadas para calcular, por ejemplo, la ganancia legítima, la ganancia ordinaria. Se utilizan algunos criterios como el precio en el que compró o el valor de las mejoras. 30 segundos. Y se aplica una fórmula de ajuste incompleta. Parecería que en esta fórmula de ajuste solo se considera al que compra de contado y no se considera a la persona que compra una casa, un departamento con deuda. Esa posibilidad no está contemplada. De tal modo que con esta fórmula incompleta, con estos conceptos, yo diría, arbitrarios, se está legalizando con la ley un verdadero fraude conceptual al distinguir ganancia legítima de ilegítima, sin un criterio claro. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Me parece que es importante establecer una discusión conceptual respecto de lo que señala Luis Fernando, porque no solo en esta área se está tratando de definir lo que es una ganancia legítima e ilegítima, y podríamos nosotros entrar en una discusión respecto de las teorías de legitimidad, pero volvamos al concepto más básico, al que define el sentido de las palabras, que es el del diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es lo que tiene que ver con lo ilegítimo? Lo que está por fuera de la ley. Y nosotros, aquí en la legislación, no solo del Ecuador, sino del mundo, se ha definido, por ejemplo, que hay ganancia ilegítima, la que proviene de intereses que sean abusivos, que sean intereses chulqueros, ¿sí? Nadie podría reconocer ni socialmente felicitar a quien obtiene ganancias que son ilegítimas, cobrando intereses que son perjudiciales para el interés ciudadano. ¿Por qué? Si nosotros sancionamos, no solo legalmente, sino moralmente,
a quién cobra intereses chulqueros cuando se presta dinero, ¿por qué en cambio socialmente favorecemos a quienes especulan y con esa especulación generan problemas sociales? Esta ley no afecta a los ciudadanos, no afecta a quienes tenemos nuestros bienes para poder vivir en ellos, sino básicamente a quienes pretenden hacer negocio, de hacer de su forma de vida la especulación. 30 este segundos. es un tema central. Yo estoy completamente de acuerdo en que un tema de estos no debería estar lo de las mineras. Yo comparto ese criterio. Pero, en cambio, sí estoy de acuerdo en que se regule a quienes especulan. Porque tú estás mirando del lado del que vende. ¿Qué pasa con las miles de familias ecuatorianas que todavía requieren vivienda? ¿Qué pasa con aquellas familias, fundamentalmente jóvenes, que buscan acceder a una vivienda y no pueden porque esta vivienda se ha vuelto onerosa precisamente por la especulación del suelo urbano? De tal manera que creo que hay que ver la realidad. Y aquí se está definiendo en la ley lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. Y todo el abuso y la especulación es ilegítimo. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis, pero no se vayan porque al volver estaremos realizando un breve balance, una evaluación del trabajo legislativo de este 2016. Ya regresamos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter, @Tesis y Antítesis. Y bien, amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. Estamos ya en el bloque final de este programa, en donde, como habíamos planteado, haremos una evaluación del trabajo legislativo en este año. Asambleísta Torres, en efecto, ¿cómo evalúa usted el desempeño legislativo 2016? Se han aprobado muchísimas leyes, la mayor parte no ha servido sino para alimentar una fábrica de controles y de impuestos. Si uno examina qué leyes se ha aprobado durante el año 2016, se va a encontrar que son leyes que aumentan los controles sobre los ciudadanos, sobre los grupos de la sociedad, sobre la familia y además que crean impuestos. La ley de plusvalía inmobiliaria no tiene menos controles, tiene más controles y tiene un nuevo impuesto del 75% sobre la ganancia extraordinaria. Y volviendo sobre el tema de la ganancia legítima o ilegítima, el gran problema es que en el factor de ajuste para determinar la ganancia ordinaria, uno de los elementos para decir esta ganancia es legítima es considerar que alguien pudo haber dejado en el banco y cuánto le pagó el banco por el depósito anualmente. Eso significa no más de 7% anual. ¿Por qué razón ese tiene que ser el límite de la ganancia? Y esa ley no considera, por ejemplo, otras circunstancias. Si cerca al terreno de una persona o a su casa colocan líneas de alta tensión, ¿aumenta o baja el valor del terreno? Baja. Si cerca a la casa de uno colocan un botadero de basura, una cárcel, antros de vicio, baja el valor de la casa o del terreno. No está considerado todo ello dentro de esta ley de plusvalía inmobiliaria. 30 segundos. Por eso, yo, si bien reconozco que ha existido trabajo, que nos han exigido prácticamente 3 o 4 veces por semana en debates de pleno, lamentablemente muchas de las leyes han venido con controles, con tributos, en definitiva con garrotazos sobre los ciudadanos del país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, a ver, para también puntualizar respecto del tema de la ley que pretende regular la especulación del suelo. Sí, en primer lugar, señalar que en ningún caso se paga 75%, porque entre lo que uno compró y lo que uno vendió, después tiene que considerarse efectivamente, primero una franja exenta, que en este momento son $9.000, y que año a año seguirá creciendo conforme crezca el salario básico unificado. Ya para el próximo año hay 375, eso da $9.000 de que se reconoce. Luego, efectivamente, lo que habría ganado, pero siempre pensando en interés compuesto, es decir, se va sumando lo que los intereses, se va capitalizando los intereses que año a año gano. Lo que he pagado de impuestos es otra cosa y las mejoras que he realizado. De tal manera que lo que quedará, si es que acaso queda,
para pagar como ganancia extraordinaria no supera entre el 10, 15, 20, como mucho el 20%, mucho menos de lo que establecen legislaciones como la colombiana. Esto vale decir, yo también comparto el criterio de que no solo hay que considerar el criterio de plusvalor, porque puede haber inversión pública que genere minusvalor. El Pleno señala esta observación y espero que sea recogido efectivamente por la Comisión. En 30 segundos, asambleísta, este balance legislativo. Sí, se han aprobado 15 leyes, me parece que esas leyes son fundamentales, lejos de decir que hay más controles, son leyes sustanciales. Al menos por decir 5 algo. han sido de su comisión, asambleísta. 5 han sido de mi comisión, precisamente general, para buscar enfrentar, entre otras cosas, con medidas que no afecten al pueblo, superar la situación difícil que hemos tenido en el Ecuador y en la región. Y otras son fundamentales para los derechos. Para mencionar una, la que regula las empresas de medicina prepagada, es sustancial. La que regula los regímenes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que se acaban con privilegios. Aquella que tiene que ver con la ley de regulamiento de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Es decir, han sido leyes fundamentales para garantizar derechos para los ciudadanos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿cuál sería a su juicio la ley más importante de este año? Bueno, no podría decir que una sola, pero la ley sobre la corresponsabilidad fiscal con motivo del terremoto en la provincia de Manabí, indudablemente que fue una ley de alto impacto, subió el IVA del 12 al 14% y aplicó una serie de fórmulas, sobre todo para contribuciones de los ciudadanos, modificando inclusive el impuesto sobre los patrimonios. Esa ley que debió haber servido para reactivar y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto, también fue un duro golpe al bolsillo y al estómago de los ecuatorianos. Pero con esa ley, otras más que de carácter económico fueron aprobadas por la Asamblea y que fundamentalmente se trataron en la comisión que preside Virgilio. Pero como dije, ninguna de las leyes que ha aprobado la Asamblea tiene menos controles. Más controles desde el Estado, lo que supone también más costos para el ciudadano, más molestias, y en todos los casos, más y nuevos tributos e impuestos. Por lo tanto, la calidad de las leyes, desde mi punto de vista, es completamente cuestionable, porque lo que no quiere el ciudadano es que le controlen la vida, le restrinjan sus derechos y además le cobren más impuestos. En esas circunstancias, habría que esperar que en algún momento esta legislación dirigista, esta legislación de corte tributario, fiscalista, pueda ser revertida con una legislación que aliente al ciudadano a producir, a emprender, que promueva el empleo, el trabajo, que dé la tranquilidad suficiente para poder producir y generar oportunidades de empleo y trabajo en el país. Correcto, asambleísta Torres, gracias. Asambleísta Hernández, seguramente usted querrá hacer alguna réplica por ahí, pero quisiera aprovechar y hablar con usted puntualmente de la Ley de Economía Popular y Solidaria, tramitada al interior de su comisión, un proyecto de ley que le ha ocupado prácticamente durante todo este año. ¿Cuáles han sido los nudos críticos y por qué tanto tiempo en el debate? ¿Cuándo veremos finalmente este informe para segundo debate? En primer lugar, quisiera coincidir con Luis Fernando en que no solo hay una ley importante. Yo creo que hay varias leyes importantes, sin dejar de decir que cada una de estas normas tiene trascendencia, pero hay algunas centrales, ¿no? Para mencionar 2 o 3, el que se haya regulado a las empresas de medicina de salud prepagada y que efectivamente existan más controles que garanticen los derechos de los ciudadanos y eviten el abuso de las empresas, ¿eso es malo o bueno? Yo creo que es positivo. Me parece también que una ley fundamental es la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción. Es decir, canalizar estas energías de todos los ecuatorianos para favorecer la reconstrucción, que además no solo es un hecho de abril, ahora hemos tenido precisamente réplicas de una magnitud importante en Esmeraldas, que si no habríamos tenido los recursos, otra vez estaríamos cruzados los brazos. ¿Eso ha sido malo o bueno? No solo para las provincias de Manabí y Esmeraldas, sino para el país, que hemos contribuido a reactivar esas zonas. Yo creo que evidentemente eso ha sido positivo. El establecer la ley orgánica de incentivos, la ley orgánica que tiene que ver con la promoción del trabajo juvenil, que generó el seguro de desempleo.
ha sido positivo y ahora muchos ecuatorianos se benefician de ese seguro de desempleo. Un tema de derechos, como tiene que ver con la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, el que no sean discriminadas las personas en función de su opción sexual o su opción de género. Me parece que eso es positivo, son absolutamente positivas estas normas. Y respecto del tema de la Ley de Economía Popular Solidaria, espero en la siguiente semana poder aprobarla. Nos ha ocupado sí todo el año, pero nosotros en esta comisión hemos tenido que tratar 5 leyes, también de carácter económico urgente y algunas que no han venido con carácter económico urgente, de tal manera que hemos ido tratando en la medida de que hemos podido hacerlo, pero además con una importantísima participación ciudadana. He tenido cientos de reuniones con distintos actores y espero que quede una ley que fomenta el cooperativismo, que fomenta la asociatividad, pensando en que la economía popular y solidaria no es una economía de pobres para pobres, sino también que puede contribuir en las grandes obras del país. Ley cuya aprobación la podríamos ver ya a inicios del próximo año. Ojalá ya la Asamblea trate a inicios del próximo año, porque en la comisión espero tratar la siguiente semana. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández y asambleísta Torres, por sus criterios, amigos. A lo largo de este programa hemos podido escuchar las posiciones en torno a distintos temas. De un lado, el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea, el debate y aprobación del proyecto de Código Orgánico del Ambiente y también un breve balance del trabajo legislativo en este 2016. Se mantiene la expectativa por cómo concluirá este año justamente respecto de la tarea legislativa y lo que se viene de aquí en más a partir de enero próximo. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima ocasión. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.